Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje, hermanos. Este mensaje va a ser acerca de Primera de Corintios del capítulo 1, versículo 18 al 31, y Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 1 al 5. Y de una vez les voy a leer estos versículos para que ustedes se den cuenta se den cuenta lo que nos enseñan estos versículos y poderles explicar un poquito, aunque sea, de los que nos enseñan estos versículos. Y la gloriosa y poderosa palabra de mi Señor y Salvador Jesucristo y su glorioso evangelio dice así, hermanos. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Entonces, aquí nos enseña, hermano, en estos versículos que Dios convirtió en locura la sabiduría de este mundo. Imagínate tú, hermano, decir un sabio. Dice que nosotros venimos del mono. Que este mundo fue formado por una explosión que hubo, que le dicen el Big Bang. Imagínate tú, hermano, todas esas locuras. Por eso dice la palabra que convirtió la sabiduría de este mundo en locura. Entonces, si estos hombres son los sabios, imagínate a dónde estamos nosotros. Por eso es que Dios no escogió a estos hombres para que ellos predicaran el evangelio, sino escogió gentes humildes, gentes que no tenían esa preparación que tenían estos hombres. Porque si tú buscas a donde le busques y conoces a alguna persona que se preparó, que es un ingeniero, un abogado y todo, ellos siempre tratan de menospreciar a los demás, a los que no estudiaron. Luego salen, no, yo fui a la escuela, yo me preparé, yo estudié. Entonces, estos hombres se olvidan de Dios y después empiezan a inventar cosas en contra de Dios. Por eso Dios convirtió en locura la sabiduría de este mundo, para que nosotros nos demos cuenta de que estos grandes hombres que estudiaron y se prepararon, el nivel que tienen de preparación acerca de lo espiritual, porque ellos solamente viven en la carne, solamente piensan en lo terrenal, no piensan en lo celestial. Y sigue diciendo la palabra, hermanos: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna.
Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Dice, ya en el capítulo 2, el versículo 1, dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber nada de alguna cosa, de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Así es que como Pablo era un hombre bien preparado porque él fue fariseo de fariseos, nos dice en el capítulo, en el libro de Filipenses. Me parece que es el capítulo 3. Dice que él fue fariseo de fariseos. Entonces, él era descendiente de la tribu de Benjamín. Y este hombre era tan preparado y se humilló ante Dios cuando recibió el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y él entendió ese llamado, porque no cualquiera lo entiende. Entonces nosotros no entendemos el llamado de Dios, porque como dice el eunuco, le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Le dice el eunuco, no, si no hay quien me lo explique, ¿cómo voy a entenderlo? Entonces muchas veces necesitamos nosotros que alguien nos explique la palabra para poderla entender. Pero sabemos nosotros que el que siembra y el que riega no es nada, como dice el capítulo 3 de este mismo libro de Primera de Corintios. El que siembra y el que riega no es nada, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, muchas veces al hombre se les olvida ir a Dios en oración, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, oren en todo tiempo. Entonces, la oración es muy eficaz y poderosa y tenemos que ir a oración. Tenemos que ir a oración para que Dios nos dé el entendimiento de su palabra. Muchas veces necesitamos años para que Dios nos vaya dando el entendimiento. Como yo tengo 21 años luchando, leyendo la Biblia, buscando para arriba y para abajo, buscando en predicaciones, para aprender. Por eso yo les digo que no hay que nosotros basarnos en el hombre que diga, oh, qué bonito predica el hombre, y ya lo tengas tú como un Dios, como tu ídolo. No. Hay que guardar lo bueno que predica esa persona y lo malo hay que desechar. Eso es lo que nos dice la palabra, para que nosotros no nos vayamos a endiosar. Entonces, el que se prepara, no es malo prepararte, pero lo más importante, hermano, es venir a las Santas Escrituras y orar a Dios, orarle a Dios. Señor, dame el entendimiento. Yo quiero predicar tu palabra, pero soy ignorante a tu palabra, no sé cómo empezar. Fueron años, como les digo, años. Entonces ya cuando tendría yo como unos 15 años, empecé yo a pedirle a Dios, Señor, ayúdame para que yo pueda predicar tu palabra. No nada más quiero estarla leyendo, no, yo quiero predicarla
para llevar muchas almas a ti, para llevar al arrepentimiento a aquellos que tú les des el entendimiento de estos mensajes que yo les mando. Pero tú no te preocupes, hermano, si tú fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela, no te preparaste, que tú te digas a ti mismo, no, es que yo soy ignorante, que soy el otro y que yo no valgo nada. No, hermanos, nosotros para Dios valemos como tú no te imaginas. Somos sus criaturas. Él nos crió con sus gloriosas y poderosas manos. Para el mundo, para la gente, tal vez no valemos nada, pero para Dios somos sus criaturas. Él nos ama tanto, imagínate cómo nos ama Dios, que mandó a su único hijo para que Él muriera por nosotros, hermano. Entonces, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, Dios te va a empezar a dar el entendimiento, pero como te digo, hay que perseverar, hay que ir en oración, hay que leer la palabra. Si tú puedes leer la palabra 1 hora, media hora todos los días, léelo, pero empieza por el libro de Génesis. Empieza a leerla, empieza a leerla, y Dios te va a ir dando el entendimiento, te va a dar el Espíritu Santo para que tú puedas entender su palabra. Por eso dice aquí, pero para lo que Dios ha llamado, los mismos judíos que a gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Así es que, ¿te imaginas tú, hermano? Necesitas muchísima sabiduría tú para poder entender que Cristo murió por ti en la cruz, que Él fue el que derramó su gloriosa sangre para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, que Él vino a este mundo a buscar lo que se había perdido, que Él dio su vida por ti. Él nos dice, a mí no me la quitaron, yo la quise dar por ustedes. Ahí lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. A mí nadie me quitó la vida, yo la quise dar, porque yo sabía, dice mi Señor Jesucristo, que yo tenía poder para darla y para poderla recibir nuevamente. Entonces, nadie nos puede dar la sabiduría, porque acuérdate que todos aquellos que van a las grandes universidades se alejan de Dios. Por eso Dios escogió lo que no valía nada, lo peor. Imagínate quiénes fueron los 12 apóstoles. No fueron gente preparada. Y ni modo que diga la gente, es que en ese tiempo no había escuela, no había universidades. Si los fariseos eran los hombres más preparados de ese tiempo. Y los fariseos no entendieron. Porque como dice Pedro, si hubieran entendido, no hubieran crucificado al Dios de la gloria, a nuestro Señor Jesucristo. No entendieron ellos el mensaje de la cruz. Por eso el mensaje de la cruz para muchos es locura, para los que se pierden. No les gusta oír el mensaje de la cruz. No les gusta, se ponen enojados. Pero nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Dios convirtió en locura la sabiduría de este mundo. Porque Dios, hermanos, nos ama tanto como no te imaginas. Por eso Dios nos deja su palabra. Por eso Dios nos deja todos estos libros, todos estos versículos, todos estos capítulos, para que tú te instruyas en el Espíritu, para que ya no vivas más en la carne. Porque acuérdate que la carne traducida es naturaleza pecaminosa.
Y ya conocemos bien la naturaleza pecaminosa que son adulterios, rencores, odios, pleitos, borracheras, disensiones, amarguras, valentía. Y hay tantas cosas, hermanos, que yo no les puedo explicar en un solo video. Tantas cosas hermosas que nos enseña la palabra. Por eso cuando yo veo a alguien que se jacta, que dice, oh, yo fui, me preparé, yo fui un hombre preparado, yo fui a la universidad, a los seminarios, y yo aprendí, y yo me recibí de sacerdote, me recibí de pastor, y tú ni siquiera fuiste a la escuela. Pero aquí nos dice que Dios escogió lo que no valía nada, y yo era uno de ellos. Yo no valía nada, hermanos. Hasta a la vez para la gente yo no valgo nada, para el mundo no valgo nada, pero para Dios soy su criatura. Él me hizo con sus propias manos. Él me hizo con sus propias manos. Él me creó. Y es el Dios dueño de todo el mundo. Así es que nosotros, si no tenemos nada, gloria a Dios. Si tenemos mucho, gloria a Dios. Hay que darle siempre la gloria a Dios porque Él es el que nos da todas las cosas, el que nos protege, nos cuida, nos salva. Nosotros no somos nada, somos simplemente un soplo nada más. Como la neblina que sale en la mañana, a mediodía desaparece. Entonces nosotros tenemos que gloriarnos en nuestro Dios, en su palabra. Por eso tenemos que leer la palabra para instruirnos en la verdad, en las cosas espirituales. La palabra de Dios es espiritual. Es viva y más cortante que una espada de doble filo. Por eso nosotros, Dios nos cambia nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y por eso tenemos que luchar para ya no vivir en la carne, sino para vivir en el Espíritu, porque Dios es Espíritu, y así tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. A Dios no lo podemos mirar. Hermanos, aunque sea un poquito, les expliqué, hermanos, acerca de estos versículos, pero lo más importante es que ustedes lo lean y puedan entender un poquito más, hermanos. Hermano, yo no te mando estos mensajes porque te odio, no, sino o porque sé más que tú, o porque quiero darme la de que yo sé mucho. No, hermano, no. Nosotros, si nosotros queremos ser más grandes que otros, dice la palabra, tenemos que ser los más humildes. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros, cuando ya vivimos en el Espíritu, ya no podemos jactarnos en sentirnos grandes, más que los demás. Porque acuérdate que hay uno más alto que tú y otro más alto del que está más alto que tú. Entonces, es Dios quien nos da la sabiduría y a Él tenemos que agradecer y ser agradecidos siempre con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros en la cruz y derramó su gloriosa y poderosa sangre, hermano. Hermano, ojalá que este mensaje te sirva de algo, aunque sea un poquito que tanto puedas aprender tú como yo estoy aprendiendo, hermano. Toda la gloria es para Dios, porque estos mensajes que yo les mando no son míos, son de Dios, es su palabra. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Y acuérdate que tenemos que ser un ejemplo para nuestra familia y tenemos que luchar para llevar a Dios nuestra familia. Acuérdate que Dios nos prestó nuestra familia. Nosotros no somos dueños de nada. Y un día que lleguemos a la presencia de Dios, Él nos va a juzgar de acuerdo a lo bueno que nosotros hayamos
hecho en esta tierra, lo bueno o lo malo. Y Él nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con nuestra familia. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga tu hogar, tu familia, tus hijos, tu esposa, tus hijos, tus nietos, todos los que te rodean, hermano. Acuérdate de nuestro Señor Jesucristo, que Él padeció mucho por ti en aquella cruz. Hermano, que Dios te dé la sabiduría y nos vemos para el otro video. Amén.